Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Yesenia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Un poco frío nomás el día, pero estamos bien. Sí, por acá igual. Mucho frío, Ujú. pero bien igual. Yo vengo recién llegando. Muy bien. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Michael, Gonzalo, Henry. Sean bienvenidos. Buenas Buenas tardes. tardes, profe, compañeros. Gonzalo, buenas. Vamos a ver unos minutos. Bueno, la sesión de hoy está siendo grabada y antes de comenzar la clase de hoy, bueno, dos avisos del curso. Son hartos alumnos este semestre o este trimestre, así que, pero ya estoy más o menos terminando la revisión, así que voy a comenzar a subir los puntajes para que empiecen a aparecer las calificaciones del informe número uno. El informe número dos está abierto desde el punto de vista de poder revisar, ¿cierto? Y contextualizar lo que se solicita en él. Respecto a lo mismo, llevamos más o menos la mitad del curso ya organizado en grupos, ¿ya? Así que desde ya, los que no han todavía organizado sus grupos, les pido que lo hagan. Yo digamos, en el sitio de Canvas, en el apartado, ¿cierto?, de personas, donde estamos el listado del curso, ¿cierto? Y todo, ahí van a poder encontrar, digamos, los grupos que ya he creado. Si hubiera la necesidad, por alguna situación, yo creé algo así como 14 grupos, ¿ya? Atendiendo que a lo mejor hay entre 4 a 5 personas por grupo, pero si no se logra eso, podríamos ampliar un par de grupos más para intentar armonizar. Entonces, eso es como una prioridad para poder ir desarrollando el informe número 2, ¿ya? El informe número 2 se va a entregar como cierre, son 2 semanas, del día 8. Eso significa que el próximo martes se cumple la primera y el siguiente martes va a ser el cierre, ¿ya? Esta clase vamos a revisar los métodos cuantitativos que nos van a ayudar a dar el cierre para que ustedes puedan desarrollar de buena forma el informe. Alex, sí. Profesor, disculpe, ¿cuándo va a estar la nota del primer informe? La nota del primer informe debería quedar, ojalá, porque son hartos, como te digo, pero yo espero que empezar a subirlo desde mañana. Así que este fin de En- semana ya deberían quedar todas las calificaciones a la vista del primer informe, si voy Entendido, bien con profesor. eso. Ujú, Muchas gracias. eso. Muy bien. Entonces, dado esos avisos ya un poco claros con respecto al funcionamiento de cómo vamos, eh, voy a compartir mi pantalla un minuto. Inicio de clase del día de hoy. ¿Todos pueden ver bien? Sí, profesor. Sí, profe, se ve claro. Excelente. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra cuarta semana de clases del curso Sistemas Productivos. Les doy la más cordial bienvenida, ¿ya? Recuerden cualquier cosa, me pueden interrumpir. Si nace alguna duda, comentario, etcétera, ¿ya? En esta clase particularmente vamos a dar continuidad a lo que ya partimos la clase anterior, ¿recuerdan? Nosotros, no sé si se recuerdan por ahí cómo empezamos a abordar el tema del pronóstico. ¿Alguien se recuerda alguna cosa o algo que le haya quedado en la retina de la clase anterior? ¿Qué es lo primordial que vimos, digamos, como parte del pronóstico? ¿Mm? Recordemos que tenemos dos vertientes, ¿cierto? En la clase anterior nos enfocamos principalmente en lo que corresponde al pronóstico de la demanda desde el punto de vista principalmente cualitativo, ¿ya? Del aspecto ese, digamos que es más subjetivo, ¿verdad? Donde nosotros basamos mucha de nuestra proyección potencial de cómo se podría comportar una demanda, ¿ya?
en base a opiniones, de ser expertos, de grupos de trabajo, ¿verdad? Un focus group, indagando en el mercado, etcétera, que nos permitan muchas veces en ciertas condiciones particulares, ¿ya? Recordemos algunas condiciones particulares, por ejemplo, productos nuevos, aperturas de nuevos mercados, ¿verdad? Que muchas veces nos exigen ir con este tipo de pronóstico, dado que, ¿cuál es la premisa? La premisa es que no tenemos mucha información precisa, ¿ya? Entonces, nos es difícil construir desde el punto de vista más cuantitativo una aproximación de lo que pudiese ser el pronóstico de la demanda, ¿ya? Entonces, dado que en la clase anterior vimos eso, en esta clase nos vamos a enfocar en la continuación, pero ahora focalizándonos en lo que son los modelos más bien cuantitativos, ¿ya? Entonces, pronóstico de la demanda hoy es lo que nos convoca y vamos a ir detrás de despejar algunos modelos cuantitativos de base que ustedes debiesen manejar. Dentro del objetivo de aprendizaje del día de hoy, ¿ya? La idea es que ustedes puedan de alguna manera explorar, ¿ya? A través de fórmulas matemáticas, ¿ya? Cómo van a ir identificando ciertos patrones de la demanda, primero que nada, y posteriormente, lo más importante también es generar esa proyección, ¿ya? La proyección al futuro. Y para eso vamos a entrar, ¿cierto?, la comprensión de estos modelos como el modelo Navy, ¿cierto?, aplicándolo como la línea inicial, la línea base. Ya en la clase anterior, recuerden, hicimos una aproximación, ¿se acuerdan? Cuando decíamos, bueno, si tenemos una demanda de estas características, un ejercicio, digamos, muy coloquial de una librería, y el último día de consumo de libros, por ejemplo, de demanda, eran, qué sé yo, 20 libros. ¿Cuál es la cantidad que se proyecta para el día siguiente? ¿Ya? El método Navy es el método más básico, ¿cierto? La línea base, que lo que hace es tomar y reproduce que el día siguiente se va a comportar igual que en la última ocasión de demanda, ¿ya? Esa es como la base de todo, por eso se le llama como línea base. Atendiendo eso, desde ahí nos vamos a descolgar y vamos a despegar hacia los promedios móviles, tanto simples como ponderados, ¿ya? El cual nos va a ayudar a suavizar ciertos movimientos potenciales en lo que son los esquemas, ¿cierto?, de series de tiempo. Asimismo, lo que significa, ¿cierto?, aplicar técnicas de suavizamiento exponencial, que ya son un poco más, digamos, desarrollados, donde queremos ver un suavizamiento exponencial simple o de Hall, ¿ya? O con tendencia, como se llama, para aquellas series particulares de tiempo, ¿ya? Que puedan o no tener alguna tendencia, ¿cierto? En este análisis, en este bloque de tiempo de serie de tiempo de análisis. Y por último, ya vamos a ir a métodos causales a través principalmente de la herramienta de regresión lineal, que ustedes ya deben conocer, pero aquí le vamos a dar un uso bien particular, que lo van a comprender, ya cómo se involucran una variable dependiente, ¿cierto?, de una variable independiente, y también cómo nosotros a partir de aquello vamos a poder hacer algunas aproximaciones de ajustes estacionales, ¿ya? También vamos a hacer una combinación ahí con la regresión lineal para llegar a los ajustes estacionales en lo que es pronósticos de mayor complejidad. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hoy día yo creo que ustedes es necesario que se lleven de la clase, ya para atender justamente el primer kit de herramientas que a ustedes les va a permitir cuantitativamente generar estos pronósticos hacia el futuro. ¿Ok? Muy bien, entonces para iniciar, eh, contextualizando un poco, ¿cierto? Nuevamente, esta relación, ¿cierto? De nuestros procesos, nuestros sistemas productivos, ¿cierto? La gestión y toma de decisiones en una organización, cómo los pronósticos toman relevancia, ¿ya? Desde el punto de vista estratégico, es muy importante anticiparse, por lo tanto, cuando nosotros comprendemos el entorno en el cual nos desenvolvemos, ¿cierto? Muchas veces entornos empresariales competitivos, estresados, ¿cierto? Que necesitan tener una visibilidad, es porque
justamente para lograr, ¿cierto?, tener esa visibilidad es que necesitamos construir, ¿cierto?, esquemas de trabajo que sean eficientes y obviamente que tengan una capacidad de respuesta adecuada, ¿ya? De otra manera es difícil ir tejiendo, ¿cierto?, o conduciendo el concepto de competitividad cuando no tenemos, ¿cierto?, una capacidad de tiempo-respuesta para poder dibujar, ¿ya? Y nosotros dibujamos muchas veces a través de la optimización de recursos y la gestión de inventarios, ¿cierto? A través de la cápita de planificación en sus distintos niveles. Es por esto, ¿ya?, que nosotros logramos, ¿cierto?, anticipar de buena forma y tomar decisiones adecuadas para optimizar el uso de recursos y ser asertivos en la entrega de propuesta de valor hacia nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo esto funciona? Bueno, se basa en estas técnicas cuantitativas donde nosotros vamos a ir generando escenarios proyectados, ¿ya? Mediante, ¿cierto?, el análisis de la data, ¿ya? Hay cierta data que tenemos que estructurar, comprender, ¿cierto?, ver la robustez y la estabilidad de esta data que nos van a permitir generar esta proyección a partir, ¿cierto?, muchas veces de procesos históricos que hemos visualizado, comprendido y atendido ya en el entorno donde nos movemos como empresa, como compañía. ¿Ok? Entonces, este es digamos, el marco de referencia de por qué nosotros le damos relevancia muy potente a estas técnicas, ¿cierto?, de pronóstico que nos van a ayudar a atender de buena forma, ¿cierto?, la competitividad, ¿cierto?, y el éxito de una compañía. Y aquí es donde nosotros apreciamos, ¿cierto?, cuando ya hacemos el primer doble clic, ¿cierto?, de pronóstico a nivel de modelos cuantitativos, que nos vamos a ir por dos vertientes, ¿ya? Hay dos vertientes ya dentro de lo que son ya los modelos cuantitativos. El primero es el método causal, ¿ya? El método causal tiene que ver cómo vamos explicando este futuro, pero a partir principalmente de otras variables, ¿ya? De otras variables, muchas veces, por ejemplo, sabemos que a lo mejor, no sé, el aumento de ingreso per cápita pudiese estar, ¿cierto?, apalancando, por ejemplo, el hecho de cómo se van adquiriendo viviendas, ¿ya? O cómo, por ejemplo, la tasa, ¿cierto?, la tasa de interés, ¿ya?, o la TPM del Banco Central, puede estar influenciando el movimiento de ella para generar, digamos, algún consumo mayor de productos financieros, ¿ya? Entonces, aumenta la demanda. Entonces, ahí hay que ver la relación directa o indirecta que pudiese tener, y eso se ve a través de los métodos causales, ¿ya? Entonces, aquí ahí tenemos, ¿cierto?, el enfoque dado a través de variables que muchas veces son dependientes, de aquellas variables exógenas que son las independientes que me ayudan a explicar el comportamiento, ¿ya? El comportamiento físico. En el otro brazo, en la otra vertiente, tenemos todo lo que está organizado a partir de una visibilidad o comprensión de una serie de tiempos. Aquí nosotros, digamos, hacemos un alto y un ceteris paribus a variables exógenas y nos concentramos precisamente en la variable que queremos proyectar y consideramos en ese concepto, ¿cierto?, de todo quieto, todo independiente, es que podemos, de alguna manera, simplemente pronosticar el futuro a partir de los patrones pasados que tuvo esta variable de demanda, ¿ya? Precisamente de esa variable estamos hablando, ¿ya? Entonces, como nosotros, de alguna manera comprendemos que hay una variable simple, ¿ya?, que tiene un comportamiento estructurado en el tiempo, nosotros vamos a intentar, ¿cierto?, con la serie de tiempos justamente, pesquisar, ¿cierto?, modelar cómo se va estructurando en el tiempo, ¿cierto?, este comportamiento de la variable, ¿ya? Y eso es la serie de tiempo. A través de ese mecanismo es que vamos a llegar a eso, ¿ya? Y son los dos elementos que vamos a ver en profundidad hoy. Partamos entonces por estos métodos causales, ¿ya? Aquí, como ven, hay variables en el diagrama, ¿ya?, que es un poco la idea del flujo, donde nosotros pesquisamos o comprendemos que hay, ¿cierto?, una causalidad clara, por ejemplo, un indicador económico, algunos precios indexados, estacionalidades también que se dan en algunos ambientes industriales, ¿verdad? Patrones de consumo
Y una vez identificando estas variables, es que nosotros las conectamos, ¿ya? Estas variables son las potencialmente independientes y las conectamos con la variable dependiente que sería la demanda, ¿ya? Por eso hablamos de este método causal o de causalidad, ¿ya? Entonces tenemos que hacer esa identificación, ¿cierto? Y aquí nosotros nos vamos a valer de esta estructura de mecanismo de pronóstico, ¿cierto? Para poder de alguna manera generar, ¿cierto? De mejor forma un análisis de sensibilidad, ¿ya? Y así, obviamente, proyectar escenarios bastante más robustos del punto de vista que si nosotros tenemos buena información de estas variables independientes y sabemos que tienen un nivel de relación y causa hacia esta variable independiente, que es la que nos interesa, que es la demanda, vamos a poder construir, digamos, escenarios de pronóstico bastante potentes, robustos, ¿cierto? Y que nos van a ayudar a tomar decisiones en el entorno empresarial bastante más asertivas. Ahora, el otro brazo, recordemos que hablamos ya no de los modelos causales, sino que de las series de tiempo, dejamos de fuera las variables, ya solamente en este caso el axioma es partir de un modelo que no tiene variables exógenas, sino que per se la demanda tiene un comportamiento, ¿cierto? Pero en el tiempo, y que nosotros queremos describir, ¿cierto? Y ese basta para poder, de alguna manera, explicar lo que va a suceder con la demanda de aquí a un periodo de tiempo, ¿ya? Solo con analizar su comportamiento histórico. Y eso es lo que se muestra en este gráfico, ¿ya? O diagrama, donde podemos ver distintos componentes de lo que pudiese ser, ¿cierto? El análisis en detalle de digamos, una demanda que tiene elementos de serie de tiempo. Como por ejemplo, ¿cierto? En la parte baja del gráfico se mueve en el tiempo y esta va incrementando con alguna tendencia. ¿Ya? Ese incremento, esa tendencia que nos arroja esa línea segmentada, que es cómo esto va creciendo en cada momento del tiempo, ¿ya? Esto es como la dirección que sigue la demanda en un X tiempo, ¿ya? Otro elemento importante que se visualiza en esta misma gráfica, la línea continua es la demanda. La línea continua, por ejemplo, tiene valles, ¿ya? Y tiene picos, ¿ya? Entonces, esos valles y picos nos están, digamos, de inmediato acusando que esta serie de tiempo de demanda está teniendo estacionalidades, ¿ya? Que se van, de alguna manera, entrelazando, ¿cierto? Periodos de alta y baja demanda, ¿ya? Pero que es un patrón que parece ser que se repite persistentemente, y esa es la estacionalidad, ¿ya? Esa estacionalidad puede darse a nivel semanal, por ejemplo, mensual, a lo mejor trimestral, ¿cierto? Periodos de cambio de estación, siempre, ¿ok? Entonces, uno tiene que lograr percibir, ¿cierto? Con este análisis que vamos a hacer, en qué patrón está esta estacionalidad potencial. Y lo otro son estos ciclos, ¿ya? Uno puede tomar un periodo de tiempo mayor, ¿cierto? Y ve un patrón de comportamiento claro por ejemplo, digamos, una crisis, por ejemplo, el tema, digamos, una crisis subprime, ¿cierto? Que después genera un ciclo de recuperación, pudiese ser, digamos, elementos de gran periodo de tiempo que nos permitirían ver un ciclo claro, ¿cierto? Donde se comporta de alguna manera la demanda bastante particular, ¿ya? También esos ciclos son parte de lo que nosotros podríamos detectar en un minuto, ¿ya? Aquí reforzar el hecho de que estamos frente a un pronóstico donde generamos digamos, independencia de variables externas. Aquí solamente vamos a analizar la variable de la demanda en función del tiempo, en función de la historia, ¿ya? Por lo tanto, aquí necesitamos generar una buena recolección de datos, ¿ya? Que nos permitan asumir estos patrones o ver los patrones, y obviamente nosotros posiblemente también, si usamos esta serie de tiempo, es porque pudiésemos tener alguna dificultad, como dice acá, ¿cierto?, en recolectar también la data externa, ¿ya? A lo mejor la data externa no está disponible, no está tan, digamos, a la mano, ya es una data bastante difícil de conseguir, incierta o hasta a veces un poco costosa, ¿ya? Entonces, frente a ese tipo de situaciones, nosotros pudiésemos
quedarnos en el marco de usar solamente las series de tiempo. Hasta ahí se tiene claro, digamos, ahora que vamos a usar estas dos técnicas, tanto el método causal como la serie de tiempo, como los principales, digamos, motores de modelos para generar el pronóstico. ¿Eso va quedando claro? Sí, profe, súper claro. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir un pequeño resumen en esta matriz que ustedes van a ver acá, ¿ya? Donde la idea es que ustedes puedan, ¿ya? Digamos, breve cuadro, ver primero que nada, por ejemplo, para los métodos causales o serie de tiempo, cuál es la filosofía intrínseca que hay detrás de cada uno de ellos, ¿ya? El método causal, ¿ya? La idea es explicar este porqué de conexión entre una variable independiente de esta variable dependiente que sería la demanda. En tanto, la serie de tiempo la que quiere es hacer una extrapolación, ¿ya? Si pasó atrás de tal forma, ¿cómo debiese darse de aquí a un periodo de tiempo posterior, en el futuro? ¿Ya? Por otro lado, en términos de lo que son los requisitos de datos, los métodos causales necesitan tanto datos históricos, pero también agregar las variables externas, ¿ya? Esas variables exógenas, ¿ya? Variables independientes. Y los series de tiempo, aquí es importante, solo necesitamos la base, ¿cierto?, de la demanda histórica como variable principal, que es la que nos va a ayudar a descifrar los comportamientos de ella. El caso de uso ideal, por ejemplo, en el caso de los métodos causales, es el análisis de sensibilidad, ¿cierto? Y creaciones de escenarios. En tanto, la serie de tiempo lo que hace es una descripción tácita de ciclos, ¿cierto? Y muchas veces también hay que considerar que los datos en tiempos muy largos pueden ser también costosos cuando necesitamos ir a datos externos, ¿ya? Entonces, dado eso, es que nosotros pudiésemos estar yéndonos por la serie de tiempo, ¿ya? Si requerimos datos en tiempo y externos, y son caros o no disponibles. Y por último, la clave de este modelo se basa, por ejemplo, en la regresión múltiple, ¿ya? O sea, en regresiones lineales múltiples, ¿ya? Random forest. En tanto, la serie de tiempo se basa digamos, modelos matemáticos como suavizamiento, que vamos a ver, exponencial, ARIMA, que eso sale del alcance de este curso, ¿cierto? Y los modelos de largo plazo, ¿ya? De pronóstico. El primer método cuantitativo, ya que ya lo habíamos revisado, pero es importante que ustedes sepan que está, es parte de y existe, ya, es el método llamado método Navy, ya, o también conocido, se le conoce como un método ingenuo, ya, puesto que este es el que asume que el valor de mañana, ya, o el valor que se va a pronosticar para mañana potencialmente, ¿cierto? Para el futuro está vinculado íntimamente, ¿cierto?, al valor más reciente, ¿ya? Al valor de lo que recién acaba de suceder, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, la fórmula tácita, ¿ya? Como fórmula, es que el pronóstico para mañana va a ser igual a lo que sucedió en la realidad de hoy, ¿ya? ¿Qué virtudes o ganancias tiene esto? Que nos va a ayudar a establecer una línea base de comparación. O sea, si cualquier modelo genera un mejor pronóstico que este, ¿ya? Este es el método más fácil, ¿ya? El costo de este modelo es prácticamente nulo o muy bajo, ¿ya? Sin embargo, cada modelo que nosotros queramos implementar va a tener un costo, pero también va a tener una potencia, ¿ya? Obviamente, dependiendo del comportamiento, ¿cierto? De cómo se comporten los datos, yo voy a necesitar distintos modelos, ¿ya? Entonces, cualquier modelo complejo en este caso debería superar en forma estricta a este modelo, ¿ya? El modelo Navy, ¿ya? El modelo más simple, el modelo base, ¿ya? El resto de los modelos debiese ser mucho más asertivo, ¿ya? Dependiendo de la condición de la data, de los datos. Y funciona bien, ¿cierto?, este modelo en series de tiempo cuando no hay tendencia ni tampoco hay estacionalidad, ¿ya? El ejercicio práctico, por ejemplo, aquí sería revisar, ¿cierto?, las ventas de un mes, el mes 5, que fueron 160 unidades, y nosotros queremos pronosticar qué es lo que va a ser del pronóstico de la demanda para el mes 6. Eso sería
los mismos 160 que es lo que se dio en la realidad el último mes, que es el mes 5. ¿Ya? No se trata de otra cosa que eso, la conexión inmediata entre el último mes y el mes que continúa, por ejemplo. Bien, ahora vamos a revisar lo que es las técnicas de promedio móvil. Ya tenemos aquí dos principales. El primero es el promedio móvil simple y posteriormente tenemos el promedio móvil ponderado. ¿Ya? Probablemente ustedes alguna vez han escuchado estos promedios o por ahí los, digamos, han usado, ¿ya? Y no es otra cosa que en este caso suavizar la serie de tiempo, ¿ya? De la demanda tomando el promedio de los últimos n valores, ¿ya? Eso es el promedio móvil simple, ¿ya? Tomar una fracción del tiempo que aquí en este caso se puede convenir, ¿ya? Uno puede hacer un promedio móvil en base a los últimos n periodos, como puede ser n igual a 3, serían los últimos 3 periodos, o si dijéramos, sabe, acá es mejor tomar los últimos 4 periodos. Bueno, se toma n igual a 4, se toman los últimos 4 periodos y se proyecta el que viene, que sería el quinto, ¿ya? Y así como esto va sucediendo en el tiempo, obviamente, como son procesos de gestión, ¿cierto?, que van ocurriendo hacia adelante, es que uno va descartando también el dato más antiguo, ¿cierto?, y siempre incorporando el más nuevo. O sea, que si yo hoy, ¿cierto?, julio, estoy haciendo el pronóstico para lo que va a suceder el 9 de agosto, por ejemplo, yo debería tomar los datos hasta este mes, ya sacar el promedio móvil y después cuando esté haciendo el mismo proceso, pero parado en agosto para septiembre, yo dejo el último dato, imaginemos que saco enero, ya un promedio móvil más largo, y me quedo desde febrero en adelante, ya hacia lo que es julio. Y con eso ya pronostico lo que va a ser septiembre. ¿Ya? Esa es la forma de ir trabajando con este promedio móvil y por eso que es móvil, ¿cierto? Primero que nada, y es simple, ¿por qué? Porque lo único que hace pondera cada valor en partes iguales, le da la misma fuerza, ¿ya? Tanto el que está más alejado de la actualidad a pronosticar como el que está más reciente, ¿ya? La demanda más reciente como la demanda más antigua ponderan lo mismo y por eso es un promedio móvil simple. Henry. Profe, ¿se entiende en este aspecto la materia, relacionando tanto los modelos cualitativos como los cuantitativos, como lo estamos viendo ahora? Consulta, ¿vamos a hacer algún tipo de ejercicio relacionado a estos modelos? De repente como que por ahí como que uno lo puede asumir un poco más explícito, pensando en el Sí. trabajo que vamos a hacer pronto. Sí, así es, por supuesto. De hecho yo tengo un archivo que vamos a revisar a continuación. Después que ahí va a aparecer una lámina que dice, no, nos envía a comerciales, dice, no es comercial en este caso, vamos a ir a los ejercicios y vamos a revisar cada una de estas técnicas con números para que le vayamos poniendo un poquito ahí ya de dedos a los numeritos y ustedes queden claros de cómo se va calculando y cómo va, esto se va viendo en la parte numérica, ¿ya? Lo importante es que sí vamos viendo estos detalles de conceptos que me interesa que los tengan alojados en su mente para que cuando entremos los números ya a usted le empieza a hacer sentido estas definiciones o estos elementos conceptuales principales, ¿vale? Vale, profe. Sí, mi consulta va más que nada porque, no sé, quizá analizando un modelo específico, un trabajo o una situación que nos pase, me imagino que nosotros tenemos que evaluar en función de modelos cualitativos o cuantitativos o son ambos, bajo un contexto real, por ejemplo. En un contexto real, lo que va a suceder es que tú vas a tener, por ejemplo, te van a pasar una situación o va a estar en una situación y tú vas a querer primero saber la data. ¿Existe o no datos? Si no existen datos, nos vamos a inclinar por modelos cuantitativos principalmente, ¿ya? Y ahí tienes que ver el contexto. Ahora, si disponemos de información, lo más probable es que puedes hacer un proceso combinado, donde quizás primero puedes tomar un contexto general, obviamente entender la composición de la empresa, pero posteriormente te puedes ir rápidamente a la parte numérica, entender los datos, ¿ya? ¿Qué datos tienes? Y ahí obviamente tabular. Si tienes, por ejemplo, una data donde tú quieres pronosticar o de una familia de producto o un mercado en particular, vas a tomar los datos de la demanda,
vas a ver si tienen alguna tendencia, alguna composición, estructuración, que también lo vamos a ver en los números y les voy a explicar, que es nada más que siempre la base de todo, graficar. Una vez que ustedes tengan la primera mirada, ustedes dicen, ok, voy a probar con este o este modelo para hacer el pronóstico, ¿ok? A ese proceso, tú vas a decir cuál de aquellos se pueden, digamos, de alguna manera tener mejor llegada, ¿cierto? Como error de pronóstico, que después lo vamos a ver en otra clase, ¿ya? Para ir rankeando esto. Y la idea principal ahí va a ser que, de alguna forma, tú sepas discernir cuál modelo es el más adecuado. Y le puedes sumar a todo eso, finalmente, el que tú puedes complementar con un modelo también cualitativo, el complemento de por qué pudieses estar, ¿cierto?, tomando ciertas decisiones o si te hace mayor o no sentido lo que te están generando los números, ¿ya? También ya puede haber una complementación con los modelos cualitativos, ¿ok? Vale, profe, si ahí se entiende porque me saltó la duda, Ujú, porque, por ejemplo, me recuerdo de la clase pasada que hablamos del método Delphi, que como que una de las principales como características era que cuando no se puede solucionar un problema bajo técnicas como numérica o cosas analíticas, como que ujú. uno utilizaba Delphi, como que, entonces dije, ¿será que uno queda atrás y se deja de lado y se asocia solamente a un modelo o podemos trabajar con todo? No, si se pueden trabajar juntos. Recuerda que en la primera clase uno de los fundamentos es que está la parte numérica, pero también está la experiencia. Y eso también forma parte de la parte cualitativa, ¿ya? Entender un poco que ciertos patrones son más reales o menos reales, ¿cierto? Desde el punto de vista de cómo se mueven numéricamente, ¿cierto? En una tendencia. Entender, ¿cierto? La calidad de la data antes de proceder, ¿cierto? A dar un veredicto o dejarlo acotado, ¿cierto? De ciertos rangos o estos análisis de sensibilidad. Es decir, el modelo responde de una manera sustanciosa o bastante bien lograda, con un error controlado, pero obviamente considerando que hay un escenario del mercado en estas condiciones. Y eso ya lo pone algo más desde el punto de vista de especialista o de cosas cualitativas. Es decir, no sé, por ejemplo, no hay ninguno, que también lo vamos a ver un poquito más adelante en la lámina que vamos a reflexionar en torno a eso, cuando no hay situaciones extremas, ¿ya? Cuando nosotros nos ponemos, digamos, en el proceso de pronóstico, pero sabemos que viene una situación extrema. Por ejemplo, esto mismo que está sucediendo en la guerra, ¿cierto?, en Medio Oriente, sabemos que va a generar un proceso de irrupción poco controlable que golpea muchos procesos industriales, ¿cierto?, de costo y fabricación. Por lo tanto, si estamos inmersos, ¿cierto?, en probablemente iterar una demanda muy indexada a procesos de consumo con costos de combustible, energía altos, ya tenemos que tener esa precaución de que sí, el modelo nos dice algo por la historia y cómo viene, pero sabemos que en un proceso de guerra pudiesen haber situaciones excepcionales y el modelo pudiese caerse. Y eso tiene que ser una recomendación que pasa por quien está generando el pronóstico de la demanda. ¿Ok? Y ahí hace el contexto de la parte cualitativa. Vale, ¿Ok? profe, se entiende, muchas gracias. Bueno. Entonces, para continuar, después vamos, como dice Henry, vamos a ir un poco a la parte numérica, ¿cierto? Eh, el promedio móvil ponderado, ¿ya? La contraparte del promedio móvil simple, en este caso, lo que hace la diferencia es nada más que la asignación de ciertos pesos, ¿ya? Hay un peso específico que se le va a asignar a cada periodo, ¿cierto?, de desempeño de la demanda, ¿ya? Que está bajo el análisis de este promedio móvil, y se le va a asignar un peso específico atendiendo que probablemente lo que esté más rezagado, lo que esté más lejos, ¿cierto?, del momento de generar el pronóstico, ¿ya?, de los últimos meses, probablemente eso pese mucho menos en comportamiento a lo que puede pesar, ¿cierto? El cambio de la demanda, cómo se comporta la demanda en los meses más contiguos, más cercanos al momento de generar el pronóstico, ¿ya? Esa es como la premisa, ¿ya? Que uno puede tabular de alguna manera, ¿cierto? Y asignar un peso por esas condiciones o por otras que pueden ser plausibles dependiendo de cómo se comporta, digamos, esa demanda en particular. Y aquí sí la condición solamente es que la suma de estos pesos, ya cuando la sumemos, tienen que ser igual a uno, ¿ya?
Esto significa solamente que me va a generar, ¿cierto?, un promedio inmediato, ¿ya? Que va a quedar ponderado por uno, ¿ya? Esa es como la idea. Entonces, le vamos a asignar unos pesos y eso me va a generar este promedio móvil ponderado, ¿ya? El promedio móvil ponderado ¿ya? No le da, ¿cierto?, igual peso a todos, como lo hace el promedio móvil simple, ¿ya? Sí, el promedio móvil ponderado, en ese caso, por lo mismo, ayuda a generar esta flexibilidad, ¿cierto? Y a reflejar de mejor forma cómo el mercado se comporta en el tiempo, ¿ya? Respecto a lo que queremos proyectar en forma actual o más reciente. Él tiene esa posibilidad de desdoble, ¿ya? Podemos desdoblar esa parte. ¿Ya? Hacer un acento más fuerte entre lo actual, menos del pasado. Bien, saliendo de los promedios móviles, ahora nos vamos, ¿cierto?, a otro instrumento, ¿cierto?, otra herramienta que es el suavizamiento exponencial simple. Aquí la teoría es simple y sencilla, donde nosotros vamos a basar que el pronóstico va a ser una combinación entre lo que sucede actualmente, ¿ya?, cómo se comporta la demanda actual, y conectado, ¿cierto?, en una proporción con respecto a qué pasó en el pronóstico que hicimos anterior, ¿ya? En el último pronóstico. Entonces, por una parte, ¿cierto?, nuestra proyección, ¿ya?, va a estar basada en la actualidad y en nuestro último mejor pronóstico, ¿ya? Y la fórmula se compondría de esta forma. El pronóstico al periodo siguiente va a estar supeditado a un parámetro alfa, que ya lo vamos a ver aquí abajito después, que va a multiplicar o va a ponderar, de alguna manera, va a ponderar, ¿cierto?, al valor real observado de la demanda, y a ese valor le va a agregar, ¿ya?, uno menos alfa, ¿ya? El complemento de este ponderador se lo va a entregar a lo que significa la observación, ¿cierto?, de lo que nosotros pronosticamos ya en la última vez, nuestro último pronóstico, ya el que tenemos registrado para ese mes. Entonces, de esta forma, la ecuación va a ir balanceando qué importancia le da a la realidad versus al pronóstico que traíamos o que hicimos en la última ocasión, ¿ya? Entonces, desde ahí se va a ir ajustando o autoajustando, dando mayor o menor relevancia a la realidad tácita de cómo se están dando las cosas o al arrastre, porque aquí hay, ustedes se van a dar cuenta después que esto va arrastrando, ¿ya? Es recursivo y va arrastrando ya el efecto acumulado del pronóstico en las sucesivas iteraciones, ¿ya? Entonces, muchas veces eso hace que se suavice, ¿ya? Esto hace el efecto de suavizamiento, porque puede ser que la situación actual entre los últimos meses sea muy dispar, ¿ya? Sea que vaya vibrando mucho, vaya haciendo cambios, ¿cierto? Y eso puede generar que mi pronóstico pueda ser errático, pero el suavizamiento, o sea, ese encadenamiento que queda detrás del pronóstico encadenado en cada ciclo de proceso, ¿ya? Mirando hacia atrás, es que me va a ayudar a generar este suavizamiento, ¿ya? Y el valor del parámetro alfa, ¿ya?, es un valor que se mueve siempre entre 0 y 1, por eso es un ponderador, ¿ya?, entre ambas situaciones, la actual y la pronosticada, la actual real y la pronosticada. Entonces, si es un valor más alto el de alfa, imaginemos que sea un valor de 0,7, 0,8, el modelo en ese caso va a reaccionar muy rápido a los cambios recientes, se va a ser muy sensible a los cambios reales que se puedan ir dando en la demanda. En tanto, si el alfa es más bien bajo, ¿ya?, pesa un 30, un 20% acá, ¿ya? Él va a ponderar poco los cambios que se pueden ir dando en forma reciente, ¿ya? Y va a reaccionar de una manera más lenta, ¿ya? O sea, se va a ajustar, pero de manera lenta a los cambios, ¿ya? ¿Y eso es por qué? Porque lo va a hacer a través del pronóstico arrastrado de los últimos periodos, ¿ya? Y ahí es donde se genera ese concepto de suavizamiento o curva más estable, ¿ya? Esto se aplica, digamos, esta herramienta, principalmente el suavizamiento exponencial simple, en un contexto donde los series de datos no presentan una tendencia marcada, o sea, no hay como una especie de crecimiento, sino que se mueve bastante estable en torno a un punto,
¿ya? Está bastante nivelada, ¿cierto? A un punto, y en ese punto más o menos se mantiene la demanda, ¿ya? Entonces, por eso es importante también, nuevamente les digo ahí, graficar. Grafiquemos cómo se mueve esa serie de tiempo para poder tener esa aproximación en un diagrama, en un gráfico. Ahora vamos a pasar al otro suavizamiento, que es con tendencia, ¿ya? Espero que les haya quedado claro porque ahora vamos a ir un poquito más adelante con las fórmulas. No quiero que se asusten, sino que se concentren en estos tres elementos que están acá, que nos van a ayudar a entender el cómo se desarrolla esta comprensión, ¿cierto?, del método Hall o este suavizamiento con tendencia, ¿ya? Aquí los datos, si se fijan, en forma estricta, sí presentan una tendencia, ¿ya? Ya hay una tendencia clara. Por ejemplo, imaginemos acá, ¿ya? Y yo tengo una situación como esta, ¿ya? Esto tiene una tendencia donde parte bajo y termina alto. Sin tendencia sería algo que puede girar suavemente en torno a un punto. O sea, no se mueve de una zona de la gráfica, por así decirlo. Tiene un nivel más o menos constante. Aquí el nivel cambia, ¿no? De alguna manera va cambiando si yo hago, ¿cierto?, la comparación en espacios de tiempo, ¿ya? Tengo un incremento permanente, ya tengo un alza, una tendencia, ya esto va al alza. Otra tendencia podría ser que en una gráfica, ya yo tengo una tendencia a la baja. Eso también es una tendencia, solamente que es a la baja, ya es descendente. ¿Ok? Entonces, en estos casos, como este de acá o este de acá, ¿qué es lo que va a suceder? El suavizamiento exponencial simple va a fallar, no les va a servir, porque él no va a ser capaz de interpretarlo. Y es ahí donde aparece este método Hall, ¿ya? O suavizamiento exponencial con tendencia, donde lo primero que hay que hacer es estructurar el nivel, ¿ya? Saber qué nivel tiene esta serie de tiempo, ¿ya? Y para eso vamos a usar esta sigla que está en los parámetros descritos acá, ¿ya? S sub t, que es el nivel estimado en el periodo t. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a ver. Y eso se construye ya con estos parámetros alfa, ya, que también es un parámetro de nivel, ya, que es un factor, ya, asociado para la ecuación de nivel. Esta es la primera ecuación, la ecuación de nivel, ya, donde vamos a ir a ver la realidad actual, ya, el complemento de uno menos alfa por dos factores, por el nivel anterior, del periodo anterior, y la tendencia anterior, ¿ya? Que después lo vamos a ver en las tablas numéricas. Luego la ecuación que tenemos que modelar es la ecuación de la tendencia. Esa ecuación de tendencia es la que me dice que si esto va ascendente o descendente, ¿ya? El nivel es como lo que aparece acá, en esta estructura, ¿ya? ¿En qué parte del gráfico está? Está abajo en el gráfico, está al medio en el gráfico, está arriba en el gráfico, ¿ya? Asociémoslo con esa condición. En tanto, la tendencia es como esto va cada vez creciendo o cada vez va disminuyendo. Y eso me lo va a dar esta ecuación, la ecuación de tendencia. Y la ecuación de tendencia, T sub t, no es otra cosa que el factor o parámetro que vamos a usar beta, que esos son factores dados o parámetros dados, que por ahora los vamos a considerar así, ya que después uno obviamente va a entender cómo irlos manejando, pero ese parámetro va a multiplicar, ¿ya? Estos parámetros van siempre entre 0 y 1. Alfa y beta funcionan lo mismo, entre 0 y 1. Y beta va a ser el ponderador, en este caso, que va a jugar un rol en esta ecuación, ¿cierto?, de tendencia, donde por un lado va a ponderar el cambio de los niveles, cómo los niveles van afectando entre el periodo t y t menos 1, ¿ya? Que sería como el delta de crecimiento, y el complemento lo que hace es mirar la última tendencia atrás, ¿no? Entonces, arrastra la visión de la tendencia última, ya, calculada, pero también visualiza el último salto de tendencia que tuvo esta serie, ¿ya? Entonces, entre esos dos elementos, él se juega, ¿cierto?, el pronóstico de la tendencia para el periodo, ¿ya? Atendiendo que calculamos S sub t y t sub t, es que estos dos ya van a la tercera, que ya sería el pronóstico, no es otra cosa que eso, donde yo voy a combinarlos. Voy a combinar el nivel, S sub t,
y le voy a sumar, en este caso, T sub T, que sería la tendencia, ¿ya? Entonces, si yo parto en un nivel, ¿cierto? Mi gráfica acá, en este punto, y sé que el salto de tendencia tiene esta magnitud, yo voy a terminar en este punto de acá, ¿ya? Eso es lo que hace. Ahora, si esto lo tengo que hacer, ¿cuántos periodos? Pues, y ahí es donde viene el factor de K. K es el número de periodos, ¿ya? Que por ahí en un video en YouTube que también explican todo esto, ¿ya? Y le ponen el valor de P, ¿ya? Que es periodo. Es que si yo quiero pronosticar, aquí sería un periodo, pero yo quiero saltar directo al periodo 2 por ejemplo, yo pudiese tomar la tendencia y a lo mejor me voy a ir a parar a este punto. Entonces tendría aquí K igual 1, ¿ya? Que fui a pronosticar un periodo adelante, y si fuera K2, es que quiero ir a pronosticar, ¿cierto? Dos periodos adelante, ¿ya? Que sería lo que está aquí, ¿ya? Entonces, partiendo de un nivel, nuevamente, sabiendo la tendencia, lo que hago es ir a ver dónde va a ir a parar mi punto de demanda, ¿cierto? Teniendo claro estos dos elementos, nivel y tendencia, en los periodos sucesivos que yo quiera visualizar hacia el futuro, ¿ya? Generalmente, como quiero saber siempre el periodo contiguo, que viene inmediato, ese K tiende a ser un 1, ¿ya? Pero pudiese cambiarse por otro valor, por ejemplo, quiero ir dos periodos adelante, le pongo que K es igual a 2, por ejemplo, ¿ya? ¿Se entendió en general cómo funciona o el funcionamiento general de la teoría? Después vamos a ir a los números y esto lo van a poder explorar en detalle. Yo les voy a compartir, digamos, la planilla de Excel también, donde vamos a estar jugando con estos numeritos. ¿Ya? Bien, aquí es importante que ustedes comprendan que este modelo nos va a ayudar a ajustar, por una parte, como ya les mencionaba, tanto el nivel como a la vez la tendencia en forma simultánea, ¿ya? Lo cual me va a generar proyecciones más realistas cuando yo sepa que tengo entre manos, ¿verdad? Una serie de tiempo que tiene tendencia, ¿ya? Sabiendo que tiene tendencia, lo más probable es que todo me indique que tenga que usar este modelo, ¿ok? Ahora pasamos a la herramienta esencial, ¿cierto?, de base del método causal, ¿ya? Recuerden que teníamos la serie de tiempo, que es lo que acabamos de ver, ¿ya? Desde el método Navy, después, ¿cierto?, los promedios móviles, simple y ponderado, y obviamente la serie de tiempo, ¿ya? El suavizamiento exponencial, perdón, y eso sea simple con tendencia. O sea, ahí tenemos todo lo que es respecto a series de tiempo, análisis históricos de la demanda. En tanto, la regresión lineal, ¿cierto? Y este análisis de tendencia obedece, ¿cierto?, a lo que son los modelos causales, ¿ya? De causa. Y el primero es el más simple, ¿ya? Para entrar en pista, que tiene que ver con dibujar, ¿cierto? Esta línea, ¿ya? Una línea recta que de alguna manera va a ayudar a pronosticar, ya sea, por ejemplo, para la variable tiempo, que también se puede dar, ¿ya? En el tiempo, cómo se va a comportar la demanda, ¿ya? Y esto lo hace a través de minimizar los errores cuadráticos, ¿ya? Cuando tengo, ¿cierto?, esta dispersión de datos en el tiempo, yo veo cuál es la recta que pasa entre medio de estos puntos y que minimiza, obviamente, el error de pronóstico para cada una de los cambios de la variable, ¿cierto?, independiente, para ver cómo se comporta esta variable dependiente, que sería la demanda, ¿ya? Entonces, dentro de esta ecuación lineal, ¿ya? De y es igual a más d por t, ¿ya? Donde t es la variable, en este caso particular, independiente, a corresponde al intercepto, ¿ya? Es el punto de inicio de la recta, ¿ya? La fórmula, ¿cierto? En este caso que de alguna manera va a ayudarnos a conseguir este valor de a,
¿ya? Que es el coeficiente de posición en la recta, en la gráfica, en la curva, ¿cierto? O en la recta, está dado por cómo se ven los puntos, ¿cierto? En este análisis, digamos, de tanto las variables capturadas dependiente e independiente, ¿ya? Aquí está Y, que es la variable independiente, que es la demanda, y B es lo que va a traer intrínsecamente lo que se hace a partir de la combinación con las variables independientes, ¿ya? Que es lo que conecta con B, que sería en este caso la pendiente, ¿ya? El cambio promedio por periodo, si B es mayor a cero, la tendencia siempre será creciente, ¿ya? Tener un B, una pendiente, ¿cierto? Positiva, es que esto va creciendo. Si B es negativo, es que va decreciendo, ¿ya? N va a ser igual al número de observaciones, T es el índice de tiempo, que en este caso sería la variable independiente, y el valor real, Y sub T, esta sería la variable, como la variable real que depende, ¿cierto?, del tiempo, ¿ya? La demanda, en este caso. Y por último, la estructura del ajuste estacional, ¿ya? Las estacionalidades son súper importantes en la demanda, ¿ya? Eso siempre se da en algunos rubros. Y aquí lo que tenemos es que hay ciertos patrones de aumento o disminuciones, pero que son repetitivos, ¿ya? Esa es la consigna acá. Uno percibe en forma repetitiva o consistente en el tiempo que hay ciertos aumentos o disminuciones. Esa frecuencia de visualización puede ser a nivel diario, semanal, mensual, ¿ya? O trimestral. El cálculo factor estacional es solamente dividir, en este caso, la demanda del periodo estacional, imaginemos la demanda de la semana, dividido en la demanda total, imaginemos la demanda de todo el año, ¿ya? O de todo, qué sé yo, el mes, podría ser, ¿ya? Entonces, ahí podríamos sacar una relación de estacionalidad, ¿ya? Si quiero saber la estacionalidad, ¿ya? El factor de estacionalidad de la semana uno con respecto al mes, yo tomo la demanda de la semana uno y la divido por toda la demanda del mes, ¿ya? Después tomaré el factor de estacionalidad 2, o sea, de la semana 2, tomo toda la demanda ejecutada en la semana 2 y divido eso por el total de la demanda del mes. Entonces, voy a crear un factor de estacionalidad de la semana respecto al mes, ¿ya? Aquí la premisa es, para aplicar esto, es que vamos a crear estos factores y van a estar entre 0 y 1, o son porcentuales, ¿ya? Lo que van a ayudarnos en algún punto a multiplicar por el pronóstico, ¿cierto? Ya sea anual o del periodo que estemos analizando, ¿ya? El periodo global, por así decirlo, el periodo totalitario. Y de esa forma, lo que vamos a conseguir es, vamos a desdoblar, ¿ya? Obviamente, el valor ajustado para cada estación, ¿ya? Ejemplos que serían, como ya por ahí alguna vez lo mencionábamos, ¿cierto? La estacionalidad del consumo de helados, ¿ya? Muchas veces en los últimos trimestres del año es cuando más se vende, ¿verdad? Y hay un aumento, un pic, y eso es muy marcado, ¿ya? Respecto, obviamente, a los otros periodos del año. Consideraciones que ya algo les adelantaba que debemos tener al momento de considerar este pronóstico de la demanda, ya cuando nosotros generamos todo este esquema de análisis, tanto cuantitativo como cualitativo, ya, son cómo nuestros pronósticos se van a comportar frente a vulnerabilidades, ya, importantes, estructurales, ya, que son cambios muchas veces abruptos, ya. Muchas veces la estabilidad del proceso o del proceso de demanda, ¿ya? Y de nuestros mismos procesos de cálculo y de análisis de datos históricos se pueden de alguna manera caer, ¿ya? Pueden generar, ¿cierto? Esta disociación, donde muchas veces pueden perder contexto, ¿ya? Y esto tiene mucha relación, ¿cierto?, con periodos como, por ejemplo, la pandemia, ¿ya? Algunas crisis económicas severas, ¿ya? Los patrones aquí muchas veces se pierden, ¿ya? Se pierden y no se vuelven tan válidos para poder generar estos pronósticos, ¿ya? Entonces aquí los factores externos ya se vuelven más bien impredecibles, ¿ya? Como la volatilidad, por ejemplo, que está sucediendo hoy día con el tema del combustible, ¿ya? Lo cual va rompiendo el seguimiento de esta variable importante.
¿ya? Y el comportamiento también histórico deja de ser un predictor válido al final del día, ¿ya? Lo cual rompe la lógica con qué tan bueno es una serie de tiempo para pronosticar, ¿cierto?, una demanda. Entonces, esto lo tenemos que tener súper en vista, ¿ya? Están muy claros el entorno de negocio, cuáles son las cosas que están sucediendo, ¿ya? De manera que nosotros preveamos, ¿ya? Y obviamente hagamos la excepción respecto al iterar, comprender cómo se asocia o se asimila un potencial pronóstico de la demanda, ¿ya? No puede ser descontextualizado, por así decirlo. Tiene que ser muy contextualizado. Y ahora nos vamos a los ejercicios. Un segundito. Y le voy a cambiar a otra pantalla. Bien. Y sí, todos pueden ver, yo creo, ¿no? Un libro de Excel de los ejercicios que vamos a revisar ahora. ¿Todos pueden ver? Sí, profe. Perfecto. Gracias. Entonces, vamos a ir rápidamente. Este documento que ustedes ven lo van a tener ustedes también. Solamente vamos a ir revisando los conceptos rápidos que hemos visto y vamos a ver cómo se operan en la realidad a través de una hoja de cálculo. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo sencillo para iniciar el promedio móvil simple que vamos a ver. Tenemos venta de 6 periodos, ¿ya? De estos 6 periodos, la cantidad que se ha vendido en los últimos 6 periodos están, ¿cierto?, en esta columna, una B, lo que van de 100, 110 hasta 135 unidades, ¿ya? Entonces se nos pide, por ejemplo, pronosticar el mes siguiente, el mes 7. Y para eso, en este caso particular, vamos a tomar, ¿cierto?, como móvil la movilidad de 3 meses. Si se nos indica que en base a una movilidad de 3 meses tengamos que calcular, ¿cierto? El promedio móvil, lo que tenemos que hacer es tomar los últimos 3 periodos, sería estos de acá, 4, 5 y 6, con sus cantidades, y a partir de eso nosotros generar un promedio, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Entonces la fórmula de promedio va sobre los últimos 3 periodos, y este promedio pasaría a ser el pronóstico de la demanda que nosotros haríamos para el mes que viene en curso, que sería el mes 7, ¿ya? Eso es operar, ¿ya? Y calcular en forma estricta usando la metodología del promedio móvil simple, ¿ya? Esto es lo más importante aquí, que ustedes sepan hacerlo, ¿ok? Si yo les dijera, ok, vamos a tomar 4 periodos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tomar los últimos 4 periodos, que sería el mes 3, 4, 5 y 6. Tomamos los valores 120, 130, 125 y 135 y volvemos a calcular el promedio, ¿ya? Entonces sería un promedio móvil simple con n igual 4, ¿ok? Eso es el promedio móvil. ¿Tienen alguna duda? Consulta. Este es como el más simple o más sencillo, ¿no? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos ahora a iterar sobre un promedio móvil ponderado, ¿ya? Aquí tenemos un escenario de datos que se nos ha suministrado, donde tenemos 3 periodos, ¿ya? Y estos 3 periodos tienen una demanda de 125, 135 y 128. Se nos indica que los factores a utilizar de pesos o de ponderadores para el mes 1 va a ser 0,2, para el mes 2 va a ser 0,3 y para el periodo más reciente, el periodo 3, va a ser 0,5. ¿Ya? Esto quiere decir que el valor de la demanda que se dio real en el periodo 1, el periodo más atrás en el tiempo, ya va a ponderar menos, ¿ya? En términos de lo que significa la proyección del pronóstico respecto a lo que sucedió en el periodo más inmediato, que sería el periodo 3, ¿ya? Que va a ponderar un 50%, ¿ya? Aquí recuerden que la premisa es chequear que los ponderadores tienen que sumar ¿cuánto? ¿Cuánto tienen que sumar los ponderadores?
¿Se recuerdan? En Uno, las Tiene que uno, ser raíces. uno. Uno, uno. ¿cierto? Uno. Perfecto. Tiene que ser uno. ¿Por qué? Porque al hacer uno, aquí está la suma, si se fijan, pues suma uno, ¿ya? Aquí, suma uno. Si suma uno, lo que va a suceder es que esta fórmula que aparece acá, ¿ya? Que es sumar cada valor real del promedio que vamos a calcular por su ponderador, automáticamente nos va a dar el promedio, ¿ya? El promedio móvil, ¿ya? Entonces, para este caso, nosotros lo único que vamos a tener que hacer es, yo lo calculo a través de la fórmula suma producto, ¿ya? Y ahí lo van a poder analizar o lo pueden hacer como ustedes más gusten. También podría ser aplicar que para cada periodo ustedes multipliquen, ¿cierto? Cada uno de estos, ¿ya? Entonces, que sería el periodo uno 2 y 3, ¿ya? Y pudiesen hacerlo de la misma forma, multiplicar el ponderador por su demanda, ¿ok? También es válido poder hacerlo así, ¿ya? Yo lo hago con la fórmula de suma producto que es más rápido solamente, ¿ya? Y luego esto lo suman y van a llegar al mismo valor, que sería un pronóstico, ¿cierto? De 129, obviamente uno va a redondear las unidades, sería 130 unidades de pronóstico. Ya en la fórmula de suma producto, lo que hace la fórmula también es multiplicar un vector, que sería el vector de la demanda, por el vector de los ponderadores y automáticamente entregarme la suma de ellos y me da 129,5. ¿Ya? Entonces con eso te diría la respuesta para esta situación es que el pronóstico de la demanda con un promedio móvil ponderado, ¿cierto? Con esos factores de peso de ponderación, sería para el mes 4, 130 unidades. O sea, ustedes deberían prepararse para poner todo en funcionamiento, producción, logística, todo para vender 130 unidades. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? Perfecto. Vamos al siguiente. Entonces, ya, acá vamos a dar un salto donde vamos a pasar a otra parte de la serie de tiempo, ¿ya? Pasamos de los promedios y nos vamos al suavizamiento exponencial simple, ¿ya? Para este caso vamos a generar, ¿cierto? Dos instancias de pronóstico. Vamos a pronosticar con un alfa, ¿recuerdan ese factor de alfa, el parámetro de suavizamiento? ¿Ya? Ese valor que tiene que estar entre 0 y 1 lo vamos a usar con un 0,2 y después vamos a hacer el mismo ejercicio pero con 0,7, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se nos entrega aquí inicialmente? Bueno, se nos entrega esto, ¿ya? Lo que estoy resaltando en la pantalla, ¿ya? Que es una serie de tiempo donde tenemos 6 periodos, ¿ya? Las unidades que se han vendido son 100, 110, 120, hasta 135 en el mes 6. Y se nos pide generar un pronóstico para el mes 7, ¿ya? Usando un alfa de 0,2, ¿ya? Entonces, yo aquí, para mostrar que voy a usar el alfa 0,2, lo coloqué en la columna por ahora. Voy a también a ver en la fórmula cómo se va moviendo el valor real, ¿cierto? Del último periodo, que es el que voy a utilizar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, para el periodo 2, ¿ya? Que es el que voy a iniciar, yo voy a colocar que es el periodo automáticamente anterior a su comportamiento, ¿ya? ¿Cuánto fue? ¿Ya? ¿Y cómo hago el pronóstico? Bueno, el pronóstico no es otra cosa que la fórmula que aparece acá, remarcada, donde voy a tomar el alfa, 0,2, voy a ponderar, ¿cierto? En este caso, el comportamiento real que tuvo, ¿ya? En el último periodo, en este caso, en la demanda real, y voy a Profe, sumar, consulta. ¿cierto? El complemento del último pronóstico, ¿ya? El último pronóstico para el primer caso de este periodo 2 que estamos pronosticando es solamente pasar las 100 unidades del periodo 1, como no tenemos un periodo antecesor de proceso de pronóstico, y esto nosotros copiamos esa cantidad a este pronóstico, digamos, que es como la base del inicio, ¿ya? Es como el setup del proceso para generar la rueda de pronóstico, ¿ya? Entonces, en el primer ciclo lo que hago es tomar la demanda real y la coloco como el pronóstico directo de lo que yo pudiese haber calculado como pronóstico, ¿ok? Es así parte. Por lo tanto, recapitulando, nosotros tomamos el valor, ¿cierto? De alfa, que sería este de 8,
¿ya? Perdón, C8, ¿ya? Alfa, lo multiplico por D8, que el D8 sería el valor observado real de la demanda, le sumamos uno menos alfa, ¿ya? 1 menos C8, que sería uno menos 0,2, ¿ya? O sea, va a pesar el 80% el último pronóstico, ¿ya? Que sería este 100 que colocamos acá, ¿ya? Que sería el E7. Si nosotros nos vamos al pronóstico en el 3, ¿qué es lo que significaría esto? Significaría que yo tengo que tomar nuevamente alfa, C9, sería este 0,2, lo multiplico por la última demanda real, ¿ya? Eso me va a pesar un 20%, ¿ya? En tanto, me va a pesar un 80%, ¿qué cosa? El último pronóstico, que sería 100, ¿ya? Que sería E8, ¿ya? Y eso me da, la suma de esas dos partes, ¿cierto? Ponderadas, me da 1,02. Ese sería el pronóstico, ¿ya? Y así sucesivamente voy haciendo la corrida para cada una de las fórmulas, de manera que en cada ciclo yo voy teniendo mi pronóstico anclado a lo que sucedió en forma anterior y a la última demanda observada, ¿ok? A la última demanda real observada. Y cuando llego al periodo 7, efectivamente, ¿qué hago? Tomo, ¿cierto?, la última demanda real observada, que serían los 135, lo multiplico por 0,2, ¿ya? A eso le sumo uno menos alfa, que sería el 80%, que va a ponderar el último pronóstico que ejecuté, que serían los 113,4. Con eso, el pronóstico de la demanda para en el uso del suavizamiento exponencial simple sería que son 117,7 unidades, ¿ya? No podría decir son 118, ¿ya? Dependiendo de los, digamos, elementos que estemos vendiendo, ¿ya? Podría ser kilos, toneladas, o en este caso, si debiesen ser unidades, bueno, las vamos a redondear a las 118 unidades, ¿ya? Eso sería cuando nosotros generamos el suavizamiento exponencial para este caso en particular, ¿cierto? Con estos datos, con un alfa 0,2. ¿Qué pasa si ahora pasamos a un alfa 0,7? Hacemos todo exactamente igual, solamente que el alfa, si se fijan, va a cambiar, va a ser un 0,7. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo genere el pronóstico, sí genero. Profe, disculpe si le podría pedir un favor. Este documento que usted está revisando en este preciso momento, ¿lo podría compartir en el chat para nosotros también ir viéndolo de forma a hacerlo más práctico? Sí, sí, o sea, ahora no lo compartí inmediatamente, pero yo se los voy a terminar la clase, yo se los voy a compartir, va a quedar disponible para que ustedes también puedan ver las fórmulas, jugar con los números, los gráficos, todo, 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 todo. El mismo documento, ¿ya? Vale, profe, vale, si era por si en el caso como va a ir revisando así mientras está hablando, ir viendo, porque igual Ujú. como que me va quedando, pero como que voy perdiendo un poquito. Pero está bien, después Sí, lo no, pero reviso. quiero que pongas atención en lo que vamos viendo y comentando los tips que yo les voy a ir entregando para que estés atento a eso y después tú entre la grabación y el documento, yo creo más el documento que la grabación, vas a poder ir concluyendo lo mismo que estamos viendo acá de manera más concisa, ¿ya? Perfecto, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, recapitulando con el 0,7, ¿ya? Importante aquí es que tenemos el alfa que pesa un 70% y está ponderando en este caso al valor, al último valor real de la demanda, que sería K13, con un peso mucho más grande en este caso. O sea, se está haciendo mucho más sensible a lo que sucedió en el último periodo. Y está solamente ponderando un 30%, que sería el complemento, uno menos alfa, a lo que yo arrastro como pronóstico, ¿ya? Del último periodo, ¿ya? Que sería el L12, que serían las 125,2 unidades o kilos. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, ¿qué es lo que cambia en este proceso de iteración, ¿cierto? Recursivo de cálculo de suavizamiento exponencial? El alfa hace sistemáticamente que los cambios que se producen en forma real pesen mucho más respecto a lo que está sucediendo en el último instante, por así decirlo, versus lo que va arrastrando en forma secuencial los pronósticos hacia atrás. Porque si se fijan, como esto va hacia atrás en cada vez que se itera, va arrastrando un efecto, ¿ya? Y aquí es donde el efecto se produce en el pronóstico amarrado, ¿cierto? Con estos ponderadores de alfa,
es que va suavizando de alguna manera lo que ocurrió en el último periodo, ¿ya? El último periodo siempre va a estar dentro de la composición de la ecuación del suavizamiento, ¿cierto? Observar la última demanda disponible, la última demanda real ejecutada, ¿ya? Pero el modelo también considera, de alguna forma, un porcentaje de peso, ¿cierto? Le asigna un peso a lo que sucedió en mi último pronóstico, ¿ya? Y recordemos que el último pronóstico es un encadenamiento de pronósticos hacia atrás en el tiempo, ¿ya? Está encadenado, ¿ya? Entonces, en este caso, si lo viéramos como de manera gráfica, si se dan cuenta acá, por una parte tenemos el gráfico, ¿ya? De la realidad, que sería el azul, cómo se fue dando la demanda real, en azulito, y tenemos el suavizamiento exponencial con un alfa de 0,2 y de 0,7. El de 0,2, ¿cierto? Fue creciendo de manera, si se fijan aquí, todo mucho más suave, ¿ya? En tendencia, pero también en el quiebre, ¿ya? O sea, no respondió tan severamente, ¿ya? Se suavizó bastante, ¿ya? Por eso es suavizamiento. El que se suavizó menos fue el alfa más alto. ¿Por qué? Porque ponderó muy fuerte los últimos sucesos. Si se fijan, la gráfica gris, ya, ella sí crece, ya, por lo tanto, responde rápido a los movimientos digamos, en este caso de la demanda, pero tiene un delay, si se fijan, la figura de quiebre que tiene, la sigue, pero con un desfase de tiempo. Solamente ese es el desencuentro, ¿ya? Entonces, es eso lo que uno tiene que ponderar a la larga, ya, respecto de lo que signifique, y lo vamos a ver en la siguiente clase, ya, los errores de pronóstico, cuál es la mejor curva que se ajusta, ya. Entonces, para eso vamos a ir viendo, ¿cierto?, la diferencia entre estos puntos y vamos a ir ponderándolo para saber cuál de aquellas finalmente es la que vamos a usar potencialmente, ¿vale? En este minuto estamos solamente entrando en lo que es el cálculo del suavizamiento exponencial o del pronóstico propiamente tal, ¿ya? Ahora vamos a un ejercicio simple para no marearlos con las fórmulas, pero sí que sea claro respecto a cómo usarlo. Es el suavizamiento exponencial con tendencia, ¿ya? Tenemos 4 periodos, ¿ya? De estos 4 periodos tenemos una demanda que va de 200 a 260, ¿ya? Como aparece acá. Y si se fijan, esto tiene una tendencia bastante suave. Yo grafiqué aquí la demanda, ¿ya? Que es la que está acá, esta demanda. Y si se fijan, tiene una tendencia al alza de crecimiento, suave, pero la tiene, ¿ya? Entonces, en este caso, se podría aplicar, ¿ya? Se podría, obviamente, desplegar esta herramienta porque tiene una tendencia, ¿ya? Distinto sería que esté muy plana, ¿cierto? Por ejemplo, alrededor de 250 se mantiene ahí, muy estable, ¿ya? Pero no, esta tiene una tendencia. Y también podría significar que a lo mejor no es significativo usar el suavizamiento exponencial, ¿ya? Eso va a ser parte de lo que vamos a ver en la siguiente clase, de cuál es la más adecuada o no con esto de los errores, ¿ya? Pero por ahora lo importante es aprender que pudiese ser aplicado, sí, y cómo se aplicaría, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a ejecutar esto? Entonces, para este caso particular, nos dan un alfa que sería digamos, en este caso, el factor, ¿cierto? Asociado al parámetro de la ecuación de nivelación de 0,4, el alfa, el beta, que sería el parámetro, ¿cierto?, para la ecuación de tendencia, ¿ya? Y empezamos a graficar, ¿cierto?, como aparece en nuestras fórmulas acá, ¿ya? A posesionar los parámetros, ¿cierto?, de observación de la última, digamos, en este caso, demanda. Vamos a calcular, ¿cierto?, lo que es, por una parte, el nivel en cada situación, ¿cierto? En este caso, para ir observando un rezago y también la tendencia en rezago, ¿ya? Para calcular recién ahí el nivel del periodo, ¿ya? El periodo que vamos a calcular siguiente. La tendencia, lo mismo, ¿ya? Entonces, si nosotros partimos o arrancamos, ya recordemos que en el primer periodo vamos a arrancar con la observación de nuestra demanda real. El pronóstico, ya en este caso, para lo que es el nivel, sería la misma, tal como lo hicimos en el suavizamiento exponencial simple, ya cuando arrancamos el sistema, una consideración básica o basal que se puede utilizar perfectamente es utilizar
la misma demanda real, digamos, última que se tiene, que sería cuando inicia el sistema, ¿ya? Cuando iniciamos el proceso de cálculo. Y la tendencia, en este caso, es la diferencia, recuerden que es la diferencia de salto, ¿ya? Que sería como en este caso, voy a dibujarlo acá, para que lo tengan claro. Sería como dibujar, cuando ustedes se recuerdan que a una curva se le dibuja, ¿cierto? La pendiente, esto del delta I, dividido por delta X, ¿ya? Y en este caso, eso significa que cuando tenemos el delta I dividido en delta X, que es la pendiente, en este caso ese delta I, el que estamos buscando, que sería, ¿cierto?, el cambio que tenemos en un periodo de tiempo, de 1 a 2, por ejemplo, ¿ya? ¿Y cuánto es el salto? El salto es igual a las 20 unidades, ¿ya? Esa sería la tendencia. O sea, la pendiente, en general, nos está diciendo que aquí es 20, ¿ya? Aquí no vamos a generar pronóstico, obviamente, porque para ese periodo venimos, digamos, iniciando el sistema y, sin embargo, vamos a irnos al primer periodo para empezar a ver cómo funcionan las fórmulas, ¿ya? Cómo se opera. Entonces, si tenemos para el periodo 2, ¿ya? Tenemos que hacer el pronóstico de lo que es la ecuación de nivel primero, ¿ya? La primera ecuación, la número 1, la de nivel. Nosotros tenemos que tomar en consideración, ¿cierto? La cantidad real, ¿ya? Por, en este caso, alfa 0,4, que sería C5, ¿ya? Y a eso sumarle tanto, en este caso, el complemento, 1 menos alfa, o sea, el 60% de qué, de tanto el nivel del periodo anterior como la tendencia del periodo anterior, ¿ya? O sea, 220. Ese 220 va a ponderar un 60%. En tanto, ¿cierto? Este valor de 220, que sería el valor de A sub t, el valor real que se dio en el periodo, va a pesar un 40, ¿ya? Y eso, a la larga, es lo que nos va a ir ayudando, cuando vayamos estructurando esto, periodo a periodo, ¿ya? A ir generando el pronóstico del periodo siguiente, que es lo que tenemos acá. Entonces, este caso del pronóstico del periodo 2 es lo que sucedió en S sub t y T sub t del periodo T-1, ¿ya? Entonces el pronóstico para el periodo 2, 220, viene de haber sumado tanto el nivel como la tendencia del periodo anterior. El periodo 3 viene de la suma que se dio al calcular la ecuación de nivel y la ecuación de tendencia, ¿ya? Del periodo anterior, o sea, 220 más 20 sería 240, ¿ya? Ese sería mi pronóstico de la demanda para el periodo 3. Y lo que es el periodo 4 sería sumar la parte de nivel y de tendencia, 240 más 220, mi pronóstico sería para el periodo 4 de 260 unidades, ¿ya? Y por último, aquí tenemos 260 más 220, ¿ya? El periodo 5 yo tendría un pronóstico de 280 unidades. Tiende a ser algo bastante lógico, ¿ya? Porque es una ecuación muy simple, lineal, ¿ya? Muy teórica, por lo tanto, se da muy, muy de la mano la forma del pronóstico, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo, ¿ya? Aquí lo que tienen que tener mucha precaución solamente es con calcular bien, en este caso, la tendencia, ¿ya? Que para eso van a tener que ir usando el beta, ¿ya? En este caso, cada una de las ecuaciones de tendencia, recordemos que vamos a utilizar el cambio, ¿ya? El cambio que tenemos de la demanda real entre un periodo y otro, ¿ya? Y eso lo ponderamos por beta, por 0,2, más el complemento respecto a la última tendencia, ¿ya? Y eso se va dando en cada periodo. Cada periodo yo voy viendo cómo va cambiando, ¿cierto? El cambio de nivel, ¿cierto? Del periodo T y T-1, lo pondero por el beta, el 20, el complemento, le sumo el complemento de la última tendencia. Y por eso se mantiene, porque la pendiente en cada uno de los periodos se mantiene, ¿ya? Distinto sería que esta ecuación, por ejemplo, tenga algunos cambios, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos que parte igual así, pero después tiene una pequeña alza, ¿ya? O otra alza más, ¿ya? A lo mejor las pendientes podrían ir cambiando y ahí sí esto me daría un valor distinto, ¿ya? Podría ir variando la tendencia, ¿ok? Eso con respecto a el suavizamiento exponencial con tendencia, ¿ya?
Con estos cuatro modelos, ¿ya? Nosotros vamos a abordar lo que es serie de tiempo. Y ahora vamos a pasar a lo que es precisamente la regresión, ¿ya? La regresión lineal es un instrumento potente estadístico que en este caso ya lo vamos a simplificar, ¿ya? Solamente tenemos que entender la aplicabilidad. Yo creo que ustedes han hecho cursos donde han iterado, ¿cierto? Han hecho todo el despliegue. Y aquí lo vamos a hacer simple con las herramientas que tenemos, que es la hoja de cálculo. Ya nos vamos a simplificar la vida del proceso estadístico, ¿cierto? Y de cálculo, ¿cierto? De todo esto que veíamos en la diapositiva. Aquí lo que vamos a hacer es directamente a partir de una serie de tiempo que tenemos acá, ¿ya? Que en este caso pudiese ser otra variable, ¿ya? Eso para que lo tengan en vista, ¿ya? Podría ser también otras variables o tener una regresión múltiple, ¿ya? Pero para efectos, digamos, del aprendizaje, lo importante que ustedes se lleven acá es que tenemos una variable independiente, ¿ya? Que sería el tiempo, y la variable dependiente sería la demanda, ¿ya? Bajo esa premisa, lo que nosotros vamos a hacer o vamos a establecer, ¿ya? Sería, denme un segundito, se me metió la barra. Yo voy a insertar una gráfica, ¿ya? Vamos a ir a los gráficos. Aquí abajo. Lo que vamos a hacer acá es seleccionar los datos, ¿ya? Para hacerlo fácil. Vamos a crear un gráfico, si no me equivoco, aquí no está. Vamos a hacer un gráfico de dispersión. Ah, no, aquí está. Esto es un gráfico de dispersión, ¿ya? Un gráfico de dispersión, ¿cierto? Para relacionar dos variables, ¿ya? Recordemos eso. Entonces, si se fijan, acá voy a eliminar estos que ya estaban hechos, ¿no? Y aquí voy a dejar el gráfico que acabo de lanzar, ¿ya? No sé si todo lo veo, pero es un gráfico, ¿cierto? Ponerlo aquí, gráficos. Es un gráfico que está acá, que es un gráfico de dispersión, ¿ya? Un gráfico XY, ¿ya? Para relacionar dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Entonces me asigna la serie de puntos, ¿ya? Que está representando esta tabla, ¿ya? Donde la demanda es la que veo acá, acá tengo los tiempos, y yo no hago otra cosa que, en términos prácticos, apretar el botón derecho del mouse y agregar una línea de tendencia, ¿ya? Al hacer eso automáticamente, que esta es una manera, también está la manera de desplegar, ¿cierto?, el análisis estadístico de datos, pero esto es una manera sencilla, rápida. Yo lo que voy a hacer, voy a escoger, ¿cierto?, el ajuste lineal, por eso es una regresión lineal de ajuste, ¿ya? Y le voy a pedir que me presente, en este caso, tanto la ecuación como el valor de R de ajuste, ¿ya? Y ahí está, ya tenemos la ecuación, ¿verdad? Lo voy a agrandar acá para que ustedes lo vean. Ahí está la ecuación, ya que representa, ¿cierto? Esta curva de ajuste que pasa entre los puntos, minimizando el error, ¿ya? Ese es el concepto, digamos, de la regresión lineal. Y me dice que la variable independiente de demanda, ¿ya? Es igual a 13,5 veces la variable independiente, que sería el tiempo, más un valor de coeficiente de posición, ¿cierto? O valor fijo de 107,5. ¿Qué hago con eso? Con eso yo me voy acá, fíjense donde dice 188,5, y acá tengo una ecuación que la tengo escrita aquí, que es exactamente esta que está acá. 13,5 por, en este caso, la celda A12. A la celda A12 le he puesto el número 6 que corresponde al mes 6. Y a eso le sumo los 107,5. O sea, yo coloco esta ecuación en esta celda, en la celda B12, ¿ya? Y es lo que ustedes tienen escrito acá, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el sistema? Lo único que va a hacer, ¿cierto? La hoja de cálculo es proyectar, ¿cierto? En este caso, el valor del mes siguiente, ¿ya? Que sería como el mes 6 que debería estar por acá, ¿ya? Lo proyecta a través del cálculo, ¿ya? A través del cálculo, agregando que es el mes 6 la fórmula, y automáticamente, como la fórmula ya está dada de la ecuación de la recta,
me va a generar la iteración para lo que significaría más o menos estar para el periodo 6 asumiendo una demanda de 188,5. ¿Ya? Un poquito de aquí por debajo. Eso es el uso de la regresión lineal. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Profe, Sí, está claro. Vale. Todo esto, les vuelvo a recordar, se los voy a enviar y va a quedar en las manos de ustedes. El video también está quedando grabado en caso de que quieran repasar algunos detallitos después. Vamos a lo último para cerrar. ¿Ya? Lo último para cerrar es algo que parece complejo, ¿ya? Pero si lo entendemos bien, es muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué parece complejo? Porque hay una serie de datos que están graficados, que es la parte de estacionalidad. ¿Ya? Por eso es tan importante, paso número uno, siempre graficar. Recuerden, graficar los datos. ¿Ya? No lo olviden, grafiquen sus datos para ver si hay tendencias estacionales. Acá se nota claramente que es lo que hablábamos, ¿cierto? Picos y valles que se van dando en forma sistemática y además, fíjense, existe una tendencia, ¿ya? Existen los dos componentes, ¿ya? Entonces, ¿qué se nos entrega? Se nos entrega la demanda, ¿ya? En este caso, trimestral durante los últimos 4 años, ¿ya? De las ventas de una compañía. Y lo que nosotros vamos a hacer, primera cosa, para poder hacer este ajuste estacional, es comprender cuánto es la demanda, ya no trimestral, que es lo que viene acá, ¿verdad? En esta columna, nos vamos a agregar, ¿cierto? Lo que es la demanda anual. Y ya se van a dar cuenta porque es útil. Y la demanda anual no es otro que sumar los 4 trimestres, ¿ya? Trimestre 1, 2, 3, 4 del año 1, que sería sumar todo esto, me da 25,4 y el año 4 sumo las 4 trimestres, me da 32,6. ¿Por qué tengo que hacer eso? Recordemos la fórmula. Si vamos a tratar de describir esta estacionalidad que probablemente se da de manera trimestral, que es lo que vamos a intentar analizar, para cada trimestre, que es su I, yo tengo que saber la demanda, que es la que tengo a la vista. Por ejemplo, el trimestre 1, 5,8. Trimestre 1, 6,8 del año 2, y así. Pero además, yo tengo que tener las demandas acumuladas, que en este caso sería la demanda del año. ¿Ok? Y es por eso que, teniendo las demandas anuales, yo lo que primero voy a hacer, si se fijan acá en el cuadro, es agregar ya un quinto año, que es el que no tengo. Voy a pronosticar el quinto año, teniendo el año 1, 2, 3, 4, aperturado por trimestres, teniendo esta suma, ¿cierto?, anual. Entonces, a partir de esta suma anual, primero voy a hacer una regresión lineal, que es lo que acabamos de hacer anteriormente. Con esa regresión lineal, partiendo que tengo el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4, lo primero que voy a pronosticar de manera causal a través de la regresión y su ecuación que me acaba de entregar, voy a calcular el año 5. ¿Ya? Eso es lo primero que voy a hacer. Y para calcular entonces el año 5, yo lo que necesitaba primero es tener esta regresión, ¿ya? Esta regresión lineal. Recordemos que la regresión lineal, voy a poner aquí, para seguir mostrando dónde están los datos graficados, ¿ya? La regresión lineal no es otra que la demanda de los cuatro años, ¿ya? Y el año quinto, entonces, que es lo que aparece acá, ¿ya? Esto quiero que lo vean bien, ¿ya? Aquí está el año 5, que es el que estoy pronosticando, ¿ya? Yo digo que mi variable independiente X es el tiempo, que sería el año 5, y la ecuación es la que ya tengo acá. Esta ecuación es la que traigo hacia acá, al cálculo, ¿ya? Entonces, ese 35,35 de ventas anuales para el año 5 no es otra cosa que operar, ¿ya?, la ecuación de la recta que me acaba de dar el ajuste, donde dice que 2,33, que sería A, ¿ya?, dentro de la ecuación de la recta, por el año 5, que sería G44, más 23,7. Con eso me genera el pronóstico de las ventas anuales del año 5 usando regresión. Pero ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo generar un pronóstico
para cada trimestre. Y para eso es que yo voy a calcular ya cuánto pesa o cuánto el desglose de peso a través de esta ecuación que vimos acá, ¿cierto? De la el factor de estacionalidad para cada trimestre. Entonces, el trimestre uno, ¿ya? El trimestre uno pesa 22,8, el trimestre 2 21, y así. ¿Cómo se calcula eso? ¿Ya? ¿Cómo se calcula ese factor de estacionalidad? Yo tomo cada una de las demandas de los trimestres, ¿ya? Por ejemplo, trimestre uno del año 1, 5,8. Demanda del trimestre uno nuevamente, pero del año 2, 6,8. Demanda del trimestre uno del año 3, 7. Demanda trimestre uno, pero del año 4, 7,3. Sumo todas esas demandas de todos los trimestres uno y lo divido por todas las demandas, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a decir? Me dice que los trimestres uno pesan un 22,8, ¿ya? Dentro de la distribución anual. Lo mismo después hago con el trimestre 2. Hago lo mismo con el trimestre 3, ya para sacar su peso específico, y el trimestre 4. Al tener lo que pesa cada trimestre de la demanda anual, ya, de las demandas que ya hemos analizado de los 4 años, yo esta demanda, la demanda que proyecté de los 35,35, ya, a través de la regresión, la voy a abrir, ¿cierto? En sus 4 trimestres, pero con estos factores de peso, ¿ya? O estos ponderadores, este coeficiente de ponderación, ¿cierto? De estacionalidad. Entonces, ¿por qué da que el año 5 para el primer trimestre tengo 8,1 de demanda proyectada para ese trimestre? No es otra cosa que tomar los 35,35 proyectados para el año y ponderarlo por el coeficiente del trimestre, que el trimestre uno en este caso particular es 22,8. Por lo tanto, toda la demanda anual, esta, que son los 35,5, están de alguna manera ponderadas o prorrateadas según el factor de ponderación de la estacionalidad de cada trimestre, ¿ya? 22,8, 21, 27,3 y 28,9, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿qué voy a conseguir? Veámoslo de manera gráfica. Acá tengo la línea negra, que es como se venía dando la historia real de las ventas en forma de, digamos, estacionalidad con tendencia, ¿ya? Que son las ventas que tengo aquí en el cuadro. En tanto, el pronóstico, fíjense que el que acabo de hacer, ¿ya? Que lo que viene acá, ¿ya? Yo todo esto lo grafiqué, ¿ya? Grafiqué la parte negra y fíjense el pronóstico es lo que está en rojito. Y si se fijan, por estructura, vuelve a tomar, ¿cierto? Este incremento marginal que tiene en el tiempo, que va subiendo toda esta curva como escalonada, ¿cierto? Poco a poco, pero sin perder de vista, si se fijan, no pierde de vista la estructura, ¿cierto? De esa oscilación o de alguna manera valles y picos que tiene y vuelve a repetir el patrón para generar un ajuste adecuado de la estacionalidad, ¿cierto? Y la tendencia a la vez de cómo se va dando, ¿cierto? Un ajuste estacional. Eso sería, estimados alumnos. Me quedan solamente el cierre de conclusiones. Un segundito. Bien. Entonces, para cerrar el día de hoy, solamente al cierre como reflexión, quiero que comprendan cosas esenciales. La parte del análisis matemático y el Excel lo van a tener para que puedan jugar, repasar las fórmulas, etcétera. También la clase grabada. Pero hay cosas importantes que quiero que comprendan de todo este proceso. Primero, la calidad de los datos. No lo olviden nunca. Los métodos cuantitativos siempre serán preferibles. ¿Cuándo? Cuando ustedes sepan que cuentan con información que es buena, información histórica confiable, como por ejemplo ventas mensuales o consumo de los insumos, ¿ya? Pero que sea algo bien trabajado. Cuando esos elementos en el control de gestión o de operaciones no están bien mapeados, tienen que tener una alerta,
¿ya? Los datos deben ser buenos, tienen que ser saludables, tienen que ser confiables para poder generar buenos pronósticos. Lo otro, lo que hablábamos, contexto. Los contextos son vitales para poder, ¿cierto?, darle potencia, ¿cierto?, y solidez a lo que vamos a hablar respecto de los modelos de pronóstico. Entonces, elegir un modelo, elegir un método, ¿ya? Nunca en este caso también va a ser estático, ¿ya? Aparte del punto de atención, del contexto para poder decir qué tan robusto puede llegar a ser el pronóstico y aplicable, también debemos ver que en el tiempo puede ser que mi demanda, por ejemplo, pase a ser de una demanda muy estable a una demanda con tendencia. Y después de muchos años puede ser una demanda con tendencia y además estacional. Por lo tanto, si se dan cuenta, si van habiendo cambios en el tiempo, yo tengo que ir viendo esos cambios para utilizar la mejor herramienta que me va a ayudar, ¿cierto?, a tener el mejor pronóstico, al que tenga el menos error, ¿ya? Que después en la próxima clase lo vamos a ver, ¿ya? Y respecto a la mejora continua, ¿cierto? Y a esto de siempre ir un paso más allá, cualquier modelo que ustedes utilicen, ¿ya? Siempre el modelo debe ser evaluado respecto a cuánto es el error que me entrega, pero la complejidad que me lleva, ¿ya? Es así como nosotros partimos evaluando cualquier modelo de la línea base, ¿cierto? De lo que significa este modelo simple, el modelo Navy, ¿ya? De esa manera yo voy haciendo, ¿cierto? El incremental de cambiarme de modelo, ¿cierto? Para apostar a un pronóstico con menos margen de error potencial, pero atendiendo a la complejidad o el costo que significa implementar ese modelo, ¿ok? Entonces eso tampoco lo tienen que olvidar, es parte de la inercia de la gestión, ¿cierto? De generar todos estos pronósticos. Y eso sería, estimados alumnos, no sé si me he pasado unos minutitos, pero valió la pena ir paso a paso con los ejercicios y los números. Yo sé que eso requiere su tiempo y también para ustedes estar más claro cómo ir calculando. Muy bien. Si no hay alguna duda, consulta, sería nuestra sesión del día de hoy. Los documentos se los voy a enviar inmediatamente para que estén disponibles. Recuerden lo que les comenté al inicio de la clase, los grupos, ¿ya? Y desde ya pueden comenzar con esto que tienen en las manos hasta el día de hoy. Pueden empezar ya a presentar los avances que ustedes puedan desarrollar de su informe 2, ¿ya? Probablemente van a requerir para cerrar el informe parte de lo que vamos a ver la siguiente clase, sin duda alguna, para hacer el cierre de su informe. ¿Ok? Eso sería, estimados alumnos. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Les Buenas dejo noches. un Que saludo grande, que estén. tengan un muy buen fin de semana, que descansen, ¿ya? Y que estén muy bien, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos. Buenas Muchas noches. gracias, profesor. Buenas noches, que esté muy bien. Gracias, buenas noches.